Doctora. Bueno, muchas gracias de nuevo. Es difícil hablar después de Ángela. Creo que tenía que haber sido la última ponente porque realmente es mucho lo que hace y lo que nos ha traído, ¿no? Yo vuelvo a bajar más a la clínica en esta ictiosis y realmente me encanta el lema de este año. La ictiosis es vuestra realidad, pero nos hacemos nuestra la meta de la cura, y lo hemos visto ahora muy bien en Ángela. Y también un poco me gustaría contaros, igual que Sonia ha hecho, de dónde venimos, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, yo estoy aquí, mi interés por la ictiosis es por Laia, Uriol y Albert, fueron mis 3 primeros pacientes con ictiosis que aún recuerdo, de edades muy similares a mis hijos en ese momento. Y acudí a este encuentro de ictiosis con toda la familia y fue una experiencia que ha sido inolvidable en nuestras vidas y por circunstancias de la vida en el 2019 caí en un hospital que era CESUR de ictiosis y entonces digo, bueno, pues me voy a poner las pilas y pues bueno, el año pasado pues ya participé y me encanta participar y como decía Chema, pues me siento enormemente privilegiada y vosotros os tenéis que tener enormemente privilegiados de tener a Ángela en España, que es una autoridad mundial en el mundo de la ictiosis. Yo voy a hablar en esta presentación de un grupo de ictiosis. Sabéis que es uno de los grandes grupos de ictiosis no sindrómicas, las ictiosis queratinopáticas, porque ahora se llaman así. Y son ictiosis que son un poco diferentes. ¿Podemos cerrar la luz? Ay, magnífica la bola que tenemos en la junta directiva, ¿eh? No os podéis imaginar. Bueno, adelante. Las ictiosis, pues las queratinopáticas, son un poco diferentes de las otras ictiosis porque cuando nacen, pues hacen ampollas. O sea, muchas veces se confunden con epidermolisis más que con el aspecto de bebé colodión, o por lo menos la mayoría de las ictiosis queratinopáticas. Y encima la escama que hace pues es diferente, ¿eh? Es una escama que hace como cordilleras, como un ribeteado, sobre todo en las flexuras, que es muy diferente de las otras ictiosis. Y en esta presentación pues lo que vamos a repasar un poco es esto, ¿no? En qué son diferentes, por qué se producen, por qué los retinoides pues no les van tan bien a veces, por qué se llaman así, queratinopáticas, qué subtipos hay y qué hemos aprendido, qué he aprendido yo de genética estudiando las ictiosis. Sabéis muy bien vosotros, ¿no?, que la epidermis hay un proceso de maduración del queratinocito desde la capa basal hasta la capa córnea. Se tiene que ir aplanando, va perdiendo el núcleo hasta hacer pues esta capa final que es la capa córnea. Entonces, esto necesita muchísimos mecanismos y podemos tener ictiosis pues por 4 de estos mecanismos, ¿no? Porque tengamos una descamación anómala, entonces tengamos una piel más gruesa, defectos en las queratinas, alteración en la síntesis de este envoltorio o que los lípidos, que es como el cemento de esta pared de ladrillos, no estén bien, ¿no? Pues las ictiosis queratinopáticas lo que sucede es que hay un defecto en las queratinas. ¿Y qué son las queratinas? Las queratinas son filamentos que dan estructura al ladrillo. Es como los zunchos de una pared de ladrillo. Estas queratinas, sabéis que van en pares, son cadenas que hacen pares y luego de los pares cuatriplican y se van uniendo entre ellas y normalmente van en pares. Un par básico, una queratina básica que se llama pues, tipo 2 y una queratina ácida tipo 1. ¿eh? Siempre se une uno del grupo 1 y una del grupo 2 y van en pares. Pues bien, cuando estas queratinas que dan estructura, que son estos hierros que dan armazón a nuestros ladrillos, desaparecen, pues los ladrillos empiezan a separarse, están sueltos, ya no hay nadie que los dé, se colapsan, se abren rendijas entre ellos y esto es lo que sucede en las ictiosis queratinopáticas. Se separan y esto es lo que vemos cuando hacemos una biopsia de las ictiosis queratinopáticas. Vemos que en lugar de ser una piel uniforme,
una epidermis uniforme, con todos un queratinocito al lado de otro, pues aparecen estos agujeros porque los queratinocitos se quedan flotando libres y no unidos unos a otros, y este aspecto histológico le llamamos acantolisis o epidermolisis. Y es un tipo de ictiosis que muchas veces con la biopsia ya podemos diagnosticar que estamos delante de una ictiosis epidermolítica. Y además, estos queratinocitos que han quedado sueltos, que han quedado no unidos a los desmosomas, que quedan ahí dentro del citoplasma o en el núcleo de la célula, pues los vemos como grumos, que son estos gránulos densos de queratinolina que también vemos en una biopsia de una ictiosis queratinopática. Por tanto, las ictiosis queratinopáticas, o antes llamadas epidermolíticas, son por mutaciones en las queratinas, por esto se ha pensado en cambiarlo a queratinopática. Per se, la ictiosis queratinopática por excelencia, la epidermolítica por excelencia, es por mutación en la queratina 1 o 10. Se caracteriza por esta fragilidad cutánea y por esto antes se le llamaba eritrodermia ictiosiforme congénita ampollosa. Eran niños pues, que nacen más rojos y que además tienen ampollas, y es una enfermedad que es autosómica dominante. Con el tiempo va empezando a aparecer la hiperkeratosis, el engrosamiento de la piel, pero siguen presentando fragilidad, como veis en la mejilla, que hay una erosión en este niño, y el engrosamiento es muy característico en las zonas de pliegues, en las zonas de extensión también, hace con un empedrado veremos. También es característico que estos niños con la forma per se de epidermolítica no suelen tener ectropion como tienen otras ictiosis, aunque sí que tienen ni eclabion, pero sí que tienen boqueras muchas veces difíciles. Y este aspecto de la hiperkeratosis de las escamas es muy diferente, por ejemplo, de la ictiosis lamelar o de la ictiosis ligada al cromosoma X o de otros tipos de ictiosis. Hace estos surcos, un aspecto corrugado de la piel, sobre todo de los pliegues. En otros sitios hace un aspecto más en empedrado, como vemos aquí en el abdomen de Albert. Erosiones, siempre pequeñas erosiones, menos que en el periodo neonatal, pero también suceden, y este aspecto más en empedrado de las zonas de extensión que tienen estos niños. Este gran engrosamiento de la piel y este gran acúmulo de la queratina da un olor a queratina a los niños, que muchas veces es lo que les molesta. Nosotros en estos casos nos va muy bien hacer baños con permanganato para el olor, porque es muy buen desinfectante. En las formas que son por mutación en la queratina 10, hemos dicho que puede ser por mutación en queratina 1 o queratina 10, vemos que las palmas están muy respetadas, y las palmas y las plantas. ¿Y por qué? ¿Por qué los de la queratina 10 tienen estas palmas y estas plantas tan respetadas? Pues veis, porque en las palmas y las plantas, además de queratina 10, tenemos bastante expresión de queratina 9. Y la queratina 9 también casa bien con la queratina 1. O sea que en las palmas y las plantas llega a suplir, puede hacer dímeros con la queratina 1 y suple la función de la queratina 10. Mientras que los que tienen mutación en la queratina 1 en las palmas no hay nadie que la supla. Por lo tanto, van a tener una hiperkeratosis muy marcada, formación de ampollas muy dolorosas debajo de esta gran hiperkeratosis, que muchas veces es lo que más condiciona la calidad de vida de los niños con ictiosis queratinopática por mutación en queratina 1. Los niños con ictiosis queratinopática muchas veces tienen una posición muy característica, que yo no sé, Ángela, qué teoría tienes, ¿no? El por qué tienen esta posición que no tienen tanto. Y como decíamos antes, pues las boqueras son muy frecuentes en los niños con mutación en la queratina 1. Y lo que vemos muchas veces con los retinoides, que tenemos que ser muy cautos en dar retinoides en las ictiosis queratinopáticas, porque los retinoides disminuyen la expresión de queratina 2 y en los estratos más superficiales, en el estrato granuloso, la queratina 2 empieza a hacer su expresión y en cierta manera, por lo menos en las partes más superficiales, puede aguantar en cierta manera, puede suplir un poquito a la queratina 1. Entonces, cuando les disminuimos la expresión de queratina 2
con los retinoides empeoran, especialmente los que tienen mutación en queratina 1. Y los otros pues hay que ir muy, muy cautos. Y ahora me gustaría enseñaros este otro caso. Es un caso que me ha compartido el doctor Alejandro Tomás Esteban. Esta es una niña que nació con fragilidad. De hecho, pues el diagnóstico, siempre en el diagnóstico de fragilidad neonatal pues está la epidermolisis, pero también está estas ictiosis queratinopáticas. Con el tiempo fue desarrollando una hiperkeratosis, pero no la hiperkeratosis corrugada característica de epidermolítica, sino una piel un poco más engrosada también en los pliegues y con esta piel que roída, que así lo llaman los alemanes, el aspecto de piel que se pela en collaretes y un poco roída, sobre todo en las zonas de extensión. Esta es una ictiosis que estáis de acuerdo conmigo que es muy diferente a las fotos que hemos visto hasta ahora. Es una variante de ictiosis queratinopática, es la variante de ictiosis epidermolítica anular. Es una ictiosis que es queratinopática, o sea, es por mutación de las queratinas, por lo tanto vamos a ver la histología de las queratinopáticas con los grúmulos de queratinas ahí agrupados, con la acantolisis. Puede ser por mutación también de queratina 1 y queratina 2 y son niños que hacen episodios recurrentes de estas lesiones anulares y policíclicas que le dan un aspecto como de placas, como un poco psoriasiformes, que nosotros le llamamos los médicos un aspecto de eritrokeratodermia variabilis. Pueden tener más o menos afectación palmoplantar, otra vez dependiendo de si está afectada la queratina 1, las palmas estarán muy afectadas, si está afectada la queratina 10, pues las palmas estarán respetadas. Y estas son de fotografías del artículo de Ángela de ictiosis anular. Hay una variante muy rara, muy excepcional de ictiosis queratinopática que es la ictiosis Ixtrix. Esta es una ictiosis que es la que se representa por, ¿no? Lambert describió, había la familia Lambert del hombre por Cospin, porque hace unas espículas, una hiperkeratosis muy espicular y muy marcada. Y estas son por mutaciones, normalmente es por mutación en la queratina 1, pero en un lugar del gen, aquí está representado el gen de las queratinas, una representación de un gen de la queratina, y cuando la mutación está en la cola, pues se puede producir esta variante de ictiosis mucho más severa. Lo que decía antes Ángela, ¿no? Que hay cierta correlación que nunca es perfecta entre el genotipo o que no sabemos aún explicar entre el genotipo y el fenotipo. Aquí está representado un gen de queratinas. Las porciones que están en lila es la porción helical de la proteína que está dividida en estos segmentos y lo que está en morado más fuerte, en rosita, son los motivos de inicio y de terminación de la hélice. Y estas son las partes más importantes para que luego este gen pueda expresar la queratina. Por lo tanto, cuando tenemos mutaciones en estos sitios, casi todas las mutaciones de ictiosis epidermolítica normal se dan en estos sitios. En cambio, en la ictiosis epidermolítica anular, las mutaciones que se han descrito son en la porción helical. No es perfecto porque también hay ictiosis epidermolíticas de la normal, que no es anular, que puedan tener mutaciones en la porción helical, pero sí que cuando están en los motivos de inicio, los motivos de terminación de la hélice, hay estas formas más generalizadas y más grave. Aquí vemos otra vez lo mismo. Si están en la cola, ictiosis Ixtrix, si están en los motivos de inicio, ictiosis epidermolítica generalizada, y en la hélice normalmente son las ictiosis anulares. También es una diapositiva para representar lo mismo del artículo de Ángela, que está muy bien. Hay una forma de ictiosis muy similar al anular en el tipo de descamación que hace así superficial, que son niños que tienen una piel que se les pela fácil en las superficies de extensión. Hacen como rodales de piel superficialmente pelada. Sí que hay un engrosamiento, piel un poco más marrón en el resto, sobre todo en las zonas de extensión.
Estas son una variante de ictiosis queratinopática que se llama así, ictiosis epidermolítica superficial, y que es por mutación en otra queratina. Ya hemos visto que la queratina 2 sobre todo se expresa en la capa granulosa, en una de las capas más altas de la epidermis, y por esto la descamación que hace y la afectación que hace es tan superficial. Son niños que también tienen fragilidad, como todas las queratinopáticas, la fragilidad que se ve aumentada cuando se infectan. Estos niños cuando cogen un impético hacen ampollas muchísimo más severas que un impético normal, y hacen ampollas pues en diferentes localizaciones. Y como decíamos, pues como la queratina 2 está más superficial, pues la afectación en esta ictiosis también es mucho más superficial. Y ya para ir terminando, pues voy a hablar de dos ictiosis que a mí me han enseñado mucho. He aprendido conceptos de genética gracias a estos pacientes. Esta es una niña que nació, se ve poco en las fotos, pero es que realmente se veía poco, pero si os fijáis, tiene un piel un poco más marrón, un poco más gruesa, haciendo unos dibujos un poco extraños. Aquí, una raya aquí en la pierna, y esta niña pues fue creciendo y estas zonas más pigmentadas se vio clarísimo que no era solo que estaban más marrones, sino que estaba la piel más gruesa. Y fue adquiriendo, pero de manera parcheada, el aspecto característico de las ictiosis epidermolíticas, este aspecto de piel un poco corrugada, que veis aquí. Pero ¿qué pasa? Esta niña hay muchos trozos en que su piel tiene un aspecto normal. Pues esto se explica porque en esta paciente la mutación en la queratina... espera, ¿qué pasa? No sé qué pasa, que se ha quedado ahora. La mutación tiene una mutación en la queratina 10, pero solo en las zonas donde tiene la piel mal. En las zonas donde tiene la piel bien, las tiene bien. O sea, es una niña que su piel es como un mosaico, porque está compuesta, su epidermis, por dos poblaciones celulares diferentes. Los queratinocitos que fabrican normalmente las queratinas y otros queratinocitos que no fabrican queratina 10 o la fabrican alterada. Y este es el concepto de mosaico que a mí me ha ayudado mucho al ver pacientes entender este concepto. Si tú tienes una mutación que no está en la primera célula, no está en el cigoto, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, cuando se unen se forma el cigoto y a partir de ahí empiezan las divisiones celulares. Pues si en un momento de esta división una célula muta, ella y sus hijas van a tener la mutación, pero las previas no van a tener la mutación y por esto tiene este aspecto parcheado. Y el otro que me ha enseñado mucho de genética es este otro paciente, un niño que nació pues con la piel roja. Aquí veis también palmas muy respetadas, o sea que ya podemos saber que la queratina 1 pues probablemente la tiene normal y que con el tiempo pues le han ido apareciendo parches de piel con un aspecto normal, parches que se han ido apareciendo más y en algunas zonas son incluso más grandes, un poco de hipertricosis de la pierna y estas zonas un poquito más grandes. Nosotros esto hace muchos años nos pensábamos que era gracias a los retinoides, porque normalmente a la edad que se empezaban los retinoides, porque no se solían empezar los retinoides en niños tan pequeños, cuando empezabas a tratar las ictiosis, algunas ictiosis con retinoides, les aparecían estas zonas como de piel respetada. Y ahora sabemos que el mecanismo por el que se produce esta corrección o esta aparición de zonas sanas en la ictiosis en confeti es porque en estas ictiosis la mutación está en este extremo carboxílico. Este extremo carboxílico hace que la queratina, en lugar de quedarse en el citoplasma, se vaya al núcleo, en concreto en el nucleolo, que es donde están los ribosomas. Y es frecuente porque en la división mitótica de las células, que creamos una copia para luego dividir y crear a partir de una célula, si tú tienes dos copias de un cromosoma,
cuando estamos en la mitosis tenemos que hacer 4 copias para luego hacer 2 células, que cada una con 2 copias. Pues en estos procesos de mitosis pues se produce una recombinación. Y cuando tenemos una recombinación, el palito este representa el lugar de la mutación. Aquí hay una mutación. Aquí, pues fijas, por la recombinación puede ser que lo que nos quede alterado nos quede todo por encima del lugar de la mutación. Por lo tanto, tengamos una célula corregida genéticamente y es lo que vemos en la clínica. Es un mosaicismo inverso o un mosaicismo reverso que les pasa a estos niños. Aquí un resumen de los diferentes tipos o variantes de ictiosis queratinopática, y aquí me gustaría dejaros un testimonio que muy amablemente me ha hecho llegar un paciente mío. Este es Albert cuando era pequeño, más pequeño, y este es Albert ahora, y ahora os pasaré un vídeo de cómo vivió él la enfermedad y dónde ha llegado ahora. En todos los niveles, os puedo decir, porque coincido con él profesionalmente por otros motivos, que es una gran persona y un gran profesional. Me gustaría compartir un pequeño testimonio de cuál ha sido el impacto de la ictiosis en mi vida desde mi infancia hasta el día de hoy, que tengo 32 años. Y si yo pienso en mi infancia, la recuerdo como una época feliz, muy feliz. Y no por ello distinta a nivel de felicidad de mis amigos o de mis compañeros. Es cierto que al sufrir de ictiosis tienes ciertas limitaciones, que recuerdo, lo sabréis perfectamente, muchas veces que no me gustaba ir en manga corta para que lo viese mi piel en verano, o incluso en el colegio situarme en algunos sitios especiales porque a la vez más grande se me de la piel, pues sentías un poco de vergüenza. Y eso es totalmente normal, porque al fin y al cabo nadie te prepara para vivir con ictiosis y no tienes la perspectiva del tiempo y no sabes cómo vas a evolucionar en el futuro. Con lo cual, es normal tener estas limitaciones. Lo que sí que yo considero es que todas estas limitaciones y estas que se puedan tener, transforman más tú mismo que no el entorno. Es decir, yo creo que algo que me ha ayudado muchísimo es hablar con la gente, con mis amigos, con mis compañeros, gente cercana, de lo que es la ictiosis. Porque al fin y al cabo, sobre todo los niños, cuando hablan o preguntan qué le pasa, qué tiene en la piel, es más sobre un tema de desconocimiento que no por otra cosa. Y yo realmente nunca he sentido ningún tipo de discriminación por mi piel. Y una vez lo cuentas y lo hablas, te das cuenta de lo que hablamos, ¿no? Que la intención se la pone más uno mismo, que la gente lo comprende, lo entiende y realmente te quitas un peso de encima. Y eso ocurre también ya, también en la vida adulta, con cualquier otra circunstancia. Cuando se hagan las cosas, realmente le quitas mucho más peso del que tiene realmente y te das cuenta que estas limitaciones te las ponías también tú mismo. Con lo cual, con la perspectiva del tiempo, para mí, yo creo que si tuviese que decir qué es lo que he aprendido a lo largo de los años, es que, por un lado, hay que hablar del tema, pero como algo totalmente normal y que la gente luego lo va a comprender y te ayuda mucho a avanzar. Y en un segundo punto, yo lo que veo es que a lo largo de los años, a medida que pasa el tiempo, cada vez estoy mejor. Y no hablo únicamente de la piel, sino a nivel vital. Muchas veces, cuando eres más joven, tienes menos herramientas para comunicarte, tienes menos experiencia vital, evidentemente. Y cuando lo ves con la perspectiva del tiempo, yo considero que no hay nada que no haya podido hacer por causa de la ictiosis, y a día de hoy tengo una vida totalmente plena, conviviendo con mi ictiosis, pero sin que suponga limitaciones en mi día a día.